Bueno, pues bienvenidos a esta parte de esta mentoría de liderazgo 24/7 el día de hoy. Y son una de las sesiones, yo diría, más importantes de los domingos, porque realmente es donde se esconde la diferencia que marca la diferencia. Si realmente queremos crecer y seguir avanzando y progresando, híjoles, ser parte de este tipo de sesiones y mentorías es esencial, es súper, súper, súper importante, porque es donde está realmente la diferencia que marca la diferencia. Y bueno, por eso Jim Rohn decía esta frase que me encanta, ¿no? El éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por el tipo de la persona en la cual tú te conviertes. El éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por el tipo de la persona en la cual tú te conviertes. Si realmente queremos atraer esa abundancia, esa prosperidad y éxito que deseamos, la respuesta está en trabajar adentro de cada uno de nosotros. Ahí está. Porque mientras sigamos con la idea de que no estamos progresando y no estamos avanzando por factores externos, estamos ahí en modo víctima. Sí, acuérdate, las personas exitosas son creadores de sus propias circunstancias, no son criaturas de las circunstancias. Enorme, enorme diferencia. ¿Sale? Y el día de hoy tenemos un tema bien padre, bien potente, bien interesante. Los 7 venenos del éxito, los 7 venenos del éxito. Y bueno, entremos en materia. Y estos 7 venenos del éxito son acorde, ¿sí?, a los principios estoicos. Bueno, entremos en materia. Para empezar, el primer veneno, compararse con los demás. Compararse con los demás. Tenemos que tener presente. Mira, podemos utilizar como referencia el éxito de alguien más como inspiración, pero a veces la línea es muy sutil, ¿sí? Porque a veces en vez de inspirar, de repente a algunos los puede hasta desmotivar. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que hay una historia detrás de la historia. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en esta industria, hace 30 años, que fue cuando, me acuerdo, lo tengo muy presente, cuando fui al primer evento de la compañía en la que yo participé, que esa compañía se llama Herbalife, que fue mi primer compañía. Se me quedó tan grabado cuando yo fui a un evento eh, en México, y cuando empecé a ver cómo pasaba la gente al escenario, yo los veía todos así muy elocuentes y hablando y todo el rollo, así muy... yo me acuerdo que no me sentí ni digno de acercarme a las primeras filas. Me puse hasta el final, en ese evento me puse hasta el final. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque uno se tiende a comparar y uno tiende uno a autosabotearse, o sea, como decir, no, no, pues es que yo no tengo esas habilidades o esos talentos, ¿no? Sin darse cuenta que el éxito en este tipo de industria no se debe en función de los talentos, sino son habilidades que todo mundo puede desarrollar. Entonces hay que tener cuidado porque eso, el compararse con los demás, a veces no nos damos cuenta que hay una historia detrás de la historia. De repente vemos una persona que está teniendo tal o cual éxito, un poquito más rápido que nosotros o lo que sea, y no nos damos cuenta que a lo mejor esa persona tiene ya años más de experiencia o qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. O sea, realmente en lo que nos debemos de enfocar siempre es ser diariamente una mejor versión de lo que fuimos ayer. Ahí es donde tenemos que enfocar, ¿sí? Y acuérdate algo también muy presente, ¿no? El valor de otro no te quita el tuyo, según Marco Aurelio. El valor de otro no te quita el tuyo. Entonces, si alguien más va progresando y avanzando más, qué bien, utilicemos lo bueno como inspiración, pero no, ¿sí?, como una comparación que nos demerita, ¿sale? Y bueno, el segundo veneno es la necesidad de querer quedar bien con todo mundo. Ay, Dios, es imposible progresar y tener éxito en algo sin que vayas ¿cómo dices?, a pisar algunos callos en el camino. Y bueno, esta frase muy interesante de Woody Allen dice, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Y me encanta esta imagen porque ilustra esa realidad. O sea, y de repente yo me acuerdo, yo cuando empecé en esta industria, y esto no está conectado nada más a esta industria, pero es muy común que de repente uno pues, quiere tratar de quedar bien con todo el mundo, porque pues obviamente que queremos generar armonía y todo, pero créeme, eso es imposible. Y esa imagen ahí lo ilustra de una manera muy interesante, ¿no? Ves a los dos viejitos, los dos, arriba del burrito, y empieza a ver la gente, pues criticando, ¿no? ¿Sí? Mucha carga para el gorro. Y luego de repente, bueno, pues se baja la señora y se queda el señor. Y pobre mujer, viejito machista.
Y luego de repente, bueno, pues ahora se cambia la señora y ahora se pone la señora arriba del burro y el viejito abajo y pobre anciano, qué mujer tan desconsiderada. Ah, bueno, pues ya todos los dos señores se bajan del burro y luego, pues qué tontos, ¿por qué no usan el burro? O sea, ¿te das cuenta? Y suena a chusco ese ejemplo, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O sea, vamos a entrar de veras en esa crisis existencial si queremos progresar y tomar decisiones y que en ese proceso todo mundo esté de acuerdo con nosotros. Es imposible, imposible eso, para que lo tengamos muy, pero muy, muy presente. Y aparte otro elemento importante, si tu paz depende de la opinión ajena, ya no es tu paz, según Epícteto. Sí, repito, si tu paz depende de la opinión ajena, ya no es tu paz. Tengámoslo muy presente. Y otro tema también muy interesante es que el estar de repente, ay Dios, ¿qué va a decir fulanito? ¿Y qué va a decir fulanito? ¿Y qué va a opinar fulanito? Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que muchas veces, no que tenga algo de malo recibir consejos y opiniones de alguien más, no lo digo en ese aspecto, pero a veces lo peor y lo más delicado del tema es que terminamos tomando consejos y queremos quedar bien con las personas menos adecuadas. Y eso sí es bien peligroso. ¿Por qué? Porque de quien compramos nuestras opiniones, estamos comprando su estilo de vida. Tenlo presente. De quien compramos nuestras opiniones, estamos comprando su estilo de vida. Entonces, a veces por querer quedar bien con alguien, ¿sí? De repente estamos comprando su recomendación o su opinión. Y bueno, pues hazte una pregunta. Esa persona, ¿sí? Con la que no quieres quedar bien, perdón, con la que no quieres quedar mal y que está opinando, qué sé yo, su estilo de vida representa lo que tú deseas y admiras. Ese es un cuestionamiento que tenemos que tener presente. Y va alineado a lo que tú deseas. Y bueno, quiero que veas este videito corto ay Dios, de esta Pasos, sí, Margarita Pasos, que está muy interesante y va correlacionado a ese tema. ¿Qué necesitas tú para tener libertad financiera? Dinero y gente. Hay casi 8.000 millones de personas en el mundo y hay dinero. Entonces luego encuentra un problema que solucionar. Y entre más grande el problema, más grande el negocio. Lo primero es entender que el dinero no es escaso, no es malo y que sí está disponible para ti. Pero es eso, la gente dice, no hay oportunidades. Yo digo, oportunidades hay hasta bajo las piedras, es entrenar tu mente a verlas. ¿Qué hábitos dirías que tienen las personas ricas que las personas que no tienen dinero no practican? La primera, se saben autocalmar, otras que son determinados. Y la tercera es que trabajan más duro en ellos que en su negocio. Si quieres un imperio, gobiérnate a ti mismo. Porque la inteligencia no es el coeficiente intelectual, es tomar decisiones inteligentes. Obviamente hay cosas más importantes que el dinero, la salud, la familia, pero el dinero afecta casi todo lo que es importante. ¿Por qué lo que decimos y lo que pensamos influye tanto en lo que ganamos? Si tú tienes una mente pobre y te caen millones, tú los vas a botar. Derrama tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Aprende de gente que ya tiene los resultados que tú quieres. El tío quebrado es el que te quiere decir que no empieces un negocio. ¿Ustedes quieren un curso financiero? Multiplica tus ingresos y gasta menos de lo que ganas. Ya está. Sí. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor decisión financiera? Mi mente. Mi activo más grande es mi mente. Si le quitaran toda la plata a todo el mundo en el planeta y la repartieran hoy en partes iguales, en 3 años el dinero estaría en los mismos bolsillos. Qué fuerte esa aseveración que dijo Margarita, ¿eh? Si le quitaran el dinero a todo mundo y lo repartiéramos en partes iguales, en 3 años estaría en las mismas manos. ¿Qué te dice eso, eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Así es, así es, así es, exactamente. Todo empieza y comienza aquí. Creer es crear, creer es crear. Por eso es tan importante. No haya nada que se haya creado sin antes que haya pasado primero por nuestra mente. Bien importante que lo tengamos, bien importante que lo tengamos presente. Y fíjate, hablando de la importancia de quién tomamos opiniones y de con quién queremos quedar bien, fíjate aquí lo interesante. Te platico rápidamente la historia de República Dominicana. Cuando comenzó y llegó este mensaje a República Dominicana, fueron 4 personas las que tomaron conocimiento del mensaje. 4, los supuestos, pues que iban a ser los fundadores, ¿no? Los pioneros. Y fíjate lo interesante, de esos 4, 2 personas
dijeron, no, esto no va a funcionar, esto no va a tener éxito en Dominicana, ¿cómo crees? La gente no tiene dinero para cosas como esa, está el producto muy caro y esto y lo otro. Bueno, las otras dos dijeron, no, esto sí tiene futuro. Entonces fíjate cómo de acuerdo a quien hayas prestado atención y con aquella persona que hayas escuchado, ¿sí? El desenlace fue totalmente diferente. Las personas que se dejaron guiar por esas dos personas que dijeron que esto no iba a funcionar, pues el resto es historia. Y bueno, de esas personas que dijeron que no en un principio, después regresaron y cuando empezaron a ver todos los eventos, ¡chin! En la torre. La falta de visión tiene un costo muy elevado, pero podemos aprender mucho, mucho, mucho de este tipo de experiencias para que no se repitan. Y bueno, el tercer veneno es el apego a lo material. El apego a lo material. Y ojo, no tenemos nada en contra de la prosperidad. La prosperidad, deseamos que todo el mundo tenga muchas bendiciones financieras. El problema es cuando se apega uno a la material como si fuera un fin. Y bueno, por eso hay una frase célebre muy potente aquí en Monotec que dice, en el que viene Monotec solo por dinero, viene por muy poco. O sea, porque cuando realmente entendemos el trasfondo que hay atrás, nos damos cuenta que más que un negocio se vuelve una misión. Y bueno, yo he visto personas que, bueno, por eso vuelve un veneno, que realmente lo único que persiguen es dinero, 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 dinero. Y muchas veces cuando tú trabajas de esa manera, pues el dinero se te escapa y no se hace presente, ¿no? Y aparte la gente siente la diferencia. Una vez me tocó, recuerdo años atrás, que tuve una mentoría de Team Sales, un multimillonario, y me acuerdo que yo le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es esa forma potente de poder prospectar a alguien? O sea, pues yo dije, este es un cuate multimillonario ganando millones de dólares. Dijo, oye, pues dime el secreto, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma de prospectar? ¿Cuál es el truco, no? Y me dijo algo bien interesante. Dice, más importante que lo que digas es lo que pase por tu mente. Fíjate, más importante que lo que digas es lo que pase por tu mente. Si pasa por tu mente, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Créeme, ya las cosas comenzaron de la manera correcta. Si estamos pensando, ¿cómo le saco dinero a esta persona? Ahí, tristemente, las cosas no van a terminar bien. Y eso lo hemos visto, por eso han pegado mucho de repente los Ponzi o negocios de juegos de dinero, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás que no me importa ganar dinero a costa de las lágrimas de la gente. O sea, es muy triste cuando la gente llega a ese tipo de extremos. Y bueno, y es triste decirlo, pero bueno, pues hay muchas personas que pierden todo por ganar dinero. Pierden todo. Familia, reputación, salud. O sea, ¿qué sentido tiene? Así es, mi buen Mario. Totalmente, hay de todo, hay de todo. Eh, y por eso lo que tenemos aquí en Emotec es algo de veras fuera de serie, porque no conozco ninguna otra compañía que haya nacido con un propósito de veras genuino de contribución a la ciencia y al bienestar como es Inmunotech. O sea, tan no ha sido la prioridad el tema económico de Inmunotech, desde como dio vida, que se aventaron más de 20 años. Ojo lo que te digo, se aventaron más de 20 años invirtiendo millones de dólares en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque la prioridad de ellos era resolver, ¿sí?, uno de los problemas más serios, ¿sí?, que era poder producir esta importante molécula. Millones y millones de dólares y más de 20 años sin vender una sola caja. ¿Eso de qué te habla? De compromiso a la ciencia, compromiso al bienestar, donde el motor prioritario no es la parte comercial. ¿Sabes cuántas compañías empiezan al revés? Empiezan a vender, nunca hacen estudios. Es más, los clientes son el objeto de estudio y ya después, ay, el producto falló y salió efectos secundarios y estaba contaminado los ingredientes. ¡Chin! En la torre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías operan con una prioridad de tipo comercial. O sea, lucrando es el principal beneficio. Nacen solo por marketing, así es, totalmente. Y bueno, esta frase del Dalai Lama se me hace muy fuerte y muy interesante. Dice, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero y después pierde el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente el futuro, por pensar ansiosamente en el futuro, no disfruta del presente. Por lo que no vive ni en el presente ni en el futuro. Y vive como si no tuviese que morir nunca y muere como si nunca hubiera vivido. Wow, interesante para reflexionar.
Y bueno, el cuarto veneno, el rencor. El rencor. Mira, esta frase me hace muy interesante, ¿no? Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Eso no termina bien, eso no termina bien. Y luego aparte no nos damos cuenta de cómo todas esas energías, de esas emociones negativas repercuten fuertemente. Y de veras, o sea, eso de que es como tomarte un veneno no se expresa nada más en sentido como metáfora. O sea, tiene un impacto realmente real, literal. Y bueno, tuve la suerte de tener una mentoría de Bruce Lipton. Estuve ahí con él en Sedona. Y él es el autor de un libro muy interesante, que es el autor del libro de la biología de la creencia. Te invito a que lo leas. Muy potente ese libro. El doctor Bruce Lipton, que es un científico de gran renombre, que fue de los primeros en trabajar con células madre, mucho antes que la mayoría, en los 60 estaba trabajando ya con las células madre. Y es increíble porque en ese libro ponen muchísimos ejemplos de cómo una emoción no bien trabajada te enferma. Literal, te enferma. Entonces, hasta por sanidad, mantener energías como el rencor, la envidia, este tipo de cosas, literales son venenos, venenos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No suma, no suma y nos afecta, ¿no? Y bueno, el quinto veneno es de abrir las puertas a un ruido innecesario. Muchas veces lo que más necesitamos es paz, tranquilidad, dejarnos de tanto bullicio y tanta cosa, porque eso no nos permite pensar con tranquilidad y con serenidad en un mundo tan intenso que estamos expuestos a tanta basura y tanta cosa. Tenemos que cuidar mucho ese tema. Y bueno, por eso uno de los primeros elementos que tenemos que quitar es todo el veneno que hay constantemente siendo expuesto por los medios de noticias. Yo tengo ya muchos años que no veo noticias. Tengo más de 15 años, mucho más de 15 años que no veo noticieros. Ese es un veneno tremendo, porque tenemos que entender que las compañías de televisión, de sistemas noticieros, o sea, son expertos en entender la psicología del ser humano. ¿Por qué? Porque el cerebro ha sido creado como un instrumento para ayudarte a sobrevivir. Ese es el principal propósito del cerebro. Entonces, todo aquello que representa amenaza, el cerebro le presta mucha atención. Ellos, por eso, ellos saben y son expertos en redacción, donde la letra roja la ponen así grandotota, o sea, lo más sangriento, o sea, todo lo intensifican así mucho más, que son así como, son expertos, que todo suena así como terrorífico, ¿no? Porque saben que eso a nivel de marketing, eso a nivel de la psicología del comportamiento del ser humano, atrapa la atención, atrapa la atención. Pero lo peor de todo y lo delicado del tema es que todo eso, eh, a ver, ahí está la frase, ¿sí? Lo peor de todo es que no nos damos cuenta que todo eso, ¿sí? Está entrando a nuestra mente, ¿sí? Y eso va directo al subconsciente. Y eso te empieza a crear una de creencias limitantes. O sea, es un veneno para la mente tremendo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque nos estamos envenenando diariamente. O sea, debemos hacer la antítesis de eso. Todo lo contrario. Nutrir mente, nutrir cuerpo, nutrir mente. Entonces hay que evitar toda esa basura. Y también hay que entender otra cosa muy importante. Que también parte del veneno, ¿sí? De todo lo que llega, de ese ruido innecesario, es por el tipo de gente de la cual nos rodeamos. Por eso es tan poderoso o tan peligroso el círculo de influencia. Hay un estudio que se hizo que se llama The Bad Apple Effect, que es el efecto negativo de la manzana podrida, que ese estudio se hizo en el 2006. Y ese estudio analiza el comportamiento de cómo una sola persona con actitud negativa o comportamiento disfuncional puede afectar drásticamente el rendimiento. O sea, fíjate lo delicado y lo preocupante de que dieron a conocer en este estudio. Fíjate lo interesante. En ese estudio había grupos de 5 personas. Y en esos grupos de estudio de 5 personas agregaban una sola persona negativa. Una sola. O sea, la mayoría eran buena onda. Agregaban una sola persona negativa. Y por haber agregado una sola persona negativa,
bajaba en promedio el 40% de productividad de todos, de todos. Y la calidad de trabajo bajaba en un 25% a nivel general. Y tuvieron un 50% más conflictos entre todos que los grupos que no tenían gente negativa. ¿Y sabes qué es lo delicado del tema? Que esos estudios que hicieron eran sesiones de solo 30 a 60 minutos. O sea, nada más por haber agregado a una sola persona negativa al equipo, una sola, en una sesión chiquita de 30 a 60 minutos, ve cómo afectó tanto a todo el resto del equipo. Si eso pasó con 30 a 60 minutos, ¿qué pasa cuando ya no son minutos? Ya no son horas. ¿Sí? Ahora pueden ser meses o años. Por eso es bien importante, porque ¿sabes qué? Tristemente lo negativo se contagia mucho más rápido que lo positivo. Lo negativo se contagia mucho más rápido que lo... Entonces tenemos que ser muy celosos en vigilar y cuidar nuestro entorno. ¿Sí? Por eso muchas veces toca hacer poda. ¿Sí? Ya ves como los árboles que les hacen poda, ¿sí? Todo lo que no suma, podar, podar, podar. Porque cuando tú podas todo lo que no suma lo negativo, créeme, eso le da fuerza, ¿sí? Al árbol para que crezca ahora sí como debe ser. Bien importante. Ese estudio de veras que es interesante, digno de considerar. ¿Sale? Y bueno, el veneno 6, el miedo a decepcionar. El miedo exactamente, el 90% de lo negativo se duplica. Así es. Y bueno, el sexto veneno, el miedo a decepcionar. Y bueno, esa frase está fuerte, ¿no? No podría mirar a mis hijos a los ojos y decirles que ellos viven así porque yo no me animé a luchar. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que muchas veces, es más, hasta utilizamos a veces a los hijos como la excusa de por qué no progresar. No, es que yo no puedo porque tengo mis hijos y mira, tengo que andar haciendo esto y otro. En vez de decir, no, al contrario, es por mis hijos que hago esto. O sea, como como el que progresa utiliza esas limitaciones como su razón y su motor, mientras el resto lo utiliza como su justificación, ¿no? Pero fíjate aquí lo interesante y aquí lo más complejo, ¿no? Lo complejo es ver a tanta persona que prefiere la seguridad del fracaso que la prueba del éxito. Fíjate, por no decepcionar, por el miedo a decepcionar, no, es que para qué me ilusiono, y para qué sueño, y para qué pienso en grande, no, pues mejor me conformo con ya mi situación. Pero vuelvo a compartirlo. O sea, qué triste ver tantas personas que prefieren la seguridad del fracaso que la prueba del éxito. Acuérdate, no hay estados neutros. ¿Sí? Si nos quedamos como estamos, vamos de caída. Así de sencillo. Y bueno, y aquí algo bien interesante, que el tiempo va a cobrar factura. El tiempo va a cobrar factura. La disciplina, sí, yo sé que la disciplina de ir tras nuestras metas pesa, pero ¿sabes qué? Pesa gramos. Y el arrepentimiento pesa toneladas. El arrepentimiento pesa toneladas. Hay un libro muy fuerte y muy bueno que se lo recomiendo mucho, que se llama Bronnie Ware, por aquí lo tengo, de hecho. Aquí está, de hecho. Este libro. Bronnie Ware, muy bueno. Ese libro habla de las 5 cosas de las que más se arrepienten, porque Bronnie Ware era una enfermera que cuidaba a pacientes en su fase terminal. Y relata este libro, pues le tocó aprender mucho de esa experiencia fuerte, porque al estar cuidando personas en sus últimos días, ya previos a morir, se percató un común denominador de lo que más se arrepentían. ¿Y qué crees? Una de las cosas que más se arrepentían las personas en su lecho de muerte no es lo que hicieron, es lo que dejaron de hacer. Lo que sabían que tenían que hacer y no se animaron a hacer por miedo a decepcionar, por miedo a ilusionarse, qué sé yo. Y ya, cuando estaban ya en sus últimos días, se dieron cuenta que el reloj se les acabó. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte llegar a esos últimos días, decir, ¿sabes qué?
Yo tenía todo para brillar, yo tenía todo para ayudar, yo tenía todo para poder ayudar a mucha gente y contribuir, impactar y progresar. Y por miedo a decepcionar, por miedo a esos, bueno, al miedo al que dirán y tantas cosas, enterré, enterré esos talentos. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué no lo hice? Entonces, ese arrepentimiento de los últimos momentos pesa toneladas. Muy fuerte ese libro, pero muy recomendable porque nos invita a tomar acción a tiempo presente para no estar eventualmente esperando esa situación tan difícil, ¿no? Y bueno, y como último veneno, el autoengaño. El autoengaño. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, pues entonces entonces estás peor que antes. Según los principios estoicos, dicen lo que no enfrentas hoy te destruye mañana. Y hay que tener mucho cuidado con el autoengaño. Porque sabes qué, a veces no nos damos cuenta, y este tema ya lo hemos tocado en muchas mentorías, donde a veces no nos damos cuenta, y bueno, el título de este libro me encantó, ¿no? Dice, nuestra mente nos engaña, nuestra mente nos engaña. ¿Por qué? Porque a veces nos identificamos con nuestros pensamientos y tenemos que tener presente algo. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Nosotros somos los que interpretamos y los que estamos atrás de los pensamientos. Y ese es un tema bien importante que tengamos presente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el cerebro que genera a través de la mente todos esos pensamientos, tenemos que entender que el principal propósito de la mente es la supervivencia, no el progreso. Entonces, si el principal rol de la mente, la sobrevivencia, no, esas ideas que nos va a aventar, esos pensamientos de ¿para qué te arriesgas? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Es porque el principal propósito de la mente no es porque nos quiera lastimar o algo, sino es porque el principal propósito es mantenernos en el terreno de lo conocido. ¿Por qué? Porque para la mente, estar en un terreno conocido significa sobrevivir. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te quieres atrever a salir de la zona de confort, es un terreno desconocido y la mente lo interpreta como riesgo, riesgo, foco rojo, foco rojo. Entonces ahí es donde la mente te va a querer lanzar muchas ideas de no, no, mañana, ¿para qué? Tú eres bueno para nada, ¿para qué sueñas esto y lo otro? Nadie tiene éxito. O sea, la mente te va a mandar muchas historias, ¿sí? Para querernos autosabotear. Entonces ahí es donde el autoengaño, ¿sí? Exactamente, el progreso es en la zona de riesgo. Exactamente, hay que trabajar mucho la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si le damos fuerza y espacio a la mente, ¿sí? No, pues olvídate, nos vamos a mantener, o sea, siempre presos de la zona de confort. ¿Y sabes qué? En la zona de confort, nada crece. Nada crece. Y la zona de confort el nombre no es nada confortable, no confundamos, ¿sí? No confundamos como confortable, no, ahí no es nada confortable. Entonces tengamos presente eso, por eso siempre tenemos que estar muy en modo consciente, estar así como vigilando los pensamientos, qué es lo que llega a la mente. ¿Por qué? Porque recuerda algo, tus pensamientos generan emociones y tus emociones influyen en tus decisiones y tus decisiones determinan tu resultado. Entonces, si no tomamos control consciente de nuestros pensamientos, el final no va a ser un final feliz y que tristemente es lo que le pasa a la mayoría. Por eso, en muchas de las mentorías que hemos tocado en sesiones pasadas, hemos dado muchos tips y muchas técnicas de cómo empezar a controlar full todo el tema de la mente. Cómo hacer una reprogramación, porque a veces traemos arrastrando, pues ya creencias limitantes. Es más, de hecho, un niño de los 0 a los 7 años es cuando la mayoría de las creencias importantes y muchas de ellas limitantes, tristemente, se programan de 0 a 7 años. Y como son temas, pues a nivel del subconsciente, no estamos enterados de ellos y simplemente decimos, pues ¿por qué siempre me autosaboteo? ¿Por qué siempre me termino autoengañando? ¿Y por qué quiero hacer una cosa y termino haciendo otra cosa? ¿Por qué? Porque precisamente esos pensamientos internos pues, nos están trabajando en nuestra contra. Hay que cuidar. Exactamente, el árbol con raíces débiles se cae en la primera tormenta. Entonces hay que cuidar mucho y trabajar fuerte esa variable. Entonces hay que estar constantemente reprogramando esa mente para que trabaje a nuestro favor. ¿Sí? Bien importante. Entonces, bueno, me dio muchísimo gusto haber compartido con ustedes este tema y espero que les haya sido de ayuda.
Y bueno, pues nos despedimos Adriana, qué gusto Adriana, Vilma Solano, qué gusto, Ena, qué gusto, mi tremenda Fanny, saludos, excelente Jenny, Gonzalo, Anita, Marisol, Mauricio Prado, mi tremendo Piero, qué bien, Letia Barca, qué gusto, Yenet Miranda, Mario, qué bien, Henry Cortés, Jasmina Coronel, mi tremendo tocayo Ricardo Rodríguez, Cuchi, qué bien, excelente. Bueno, pues gracias a todos los que ay Dios, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Un gusto enorme, enorme, enorme. Y bueno, a seguir trabajando fuerte, fuerte en controlar esta parte para que trabaje a nuestro favor. Mi buen Hamilton, qué gusto es. Saludos, saludos. Gracias a todos los que se conectaron. Tony Alejandro, Miguel Díaz, Jazmín Coronel, todos. Un gusto enorme. Que la pasen bien y bendiciones. Saludos. Gracias, nos vemos.